El presente programa tiene como finalidad informar. Las opiniones emitidas son responsabilidad única de quienes las emiten y no necesariamente representan el pensamiento del programa. No necesariamente una persona tiene que tener síntomas, incluso en muchas oportunidades el diagnóstico de VIH se hace como hallazgo y no pongamos una etiqueta, no pongamos una distancia a las personas que viven con VIH. Pueden haber otras manifestaciones clínicas, infecciones oportunistas. Hay que tomar ciertas previsiones con esos pacientes, porque la vida con VIH sí es posible. Tengas miedo a hacerte la prueba. Este programa es presentado por Laboratorio IDULAB, Laboratorio Clínico La Trigaleña, Laboratorio Clínico La Viña, Laboratorios del Este, ADN Medical. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Conciencia Viral. En esta oportunidad quiero conversarles sobre el VIH. ¿Por qué quiero hablar de VIH? Bueno, porque el 1 de diciembre de todos los años se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el VIH. ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque bueno, es un tema que debemos quitar tabú, quitar mitos. Todos los tabúes los debemos eliminar y manejar sin discriminación y sin estigma a las personas que viven con VIH. Más de uno de nosotros conoce a alguna persona que vive con VIH, tiene algún familiar, algún amigo, algún conocido que vive con VIH. Seamos esa mano amiga, seamos esa persona que está allí para todas estas personas que tienen este tipo de diagnósticos y no pongamos una etiqueta, no pongamos una distancia a las personas que viven con VIH. Seamos ese apoyo, esa mano solidaria, tengamos empatía. Este monólogo realmente va un poquito más allá de dar información científica, que si bien es cierto, se los voy a mencionar, quiero es crear un llamado de conciencia. Quiero crear esa empatía, esa humanidad, esa solidaridad que nosotros simplemente como seres humanos debemos tener con todas las personas que nos rodean, las personas que conozcamos, las personas que tenemos a nuestro alrededor, pero en particular con cualquier persona que esté atravesando un diagnóstico, una enfermedad, algún proceso de salud. Aquí no solo voy a enfatizar VIH, cualquier otro diagnóstico, diagnóstico de cáncer, de alguna enfermedad inmunológica, algún proceso de sensación de ausencia de salud, de falta de salud. Seamos empáticos en la vida, hace falta mucha empatía en la vida y seamos esa persona que la otra pueda querer sentarse a conversar, a desahogarse, a drenar un poco la situación por la que esté pasando. Sin irme más allá, quiero conversarles sobre qué es el VIH. Y bueno, como todos lo conocen, el VIH no es más que el virus de inmunodeficiencia humana por sus siglas, por eso se menciona de esa manera. Es un virus que genera infección y afectación de múltiples órganos de nuestro sistema, de nuestro organismo, ¿ok? Que este virus, esta infección por el virus, nos puede conllevar a complicaciones y a situaciones de mayor severidad que se denomina como etapa SIDA. Sin más preámbulos, les voy a conversar sobre qué es el VIH y que conozcan la diferencia de VIH-SIDA, ¿ok? Si bien es cierto, el VIH es el virus de inmunodeficiencia humana, es un virus que genera la infección por el mismo, que teniendo el virus con desarrollo de enfermedad grave o de etapa avanzada, se puede llegar al estadio o a la fase SIDA, que la palabra SIDA no es más que síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¿Qué significa eso? Síndrome, el conjunto de signos y síntomas que puede presentar un paciente que van a venir dados por la dificultad o la deficiencia de ese sistema inmunológico dado por una enfermedad adquirida, por un virus adquirido. Eso es lo que significa la palabra SIDA, que lamentablemente se ha utilizado como etiqueta para algunos pacientes, etiquetándolos como sidosos. Y precisamente por eso se está buscando desde hace un par de años para acá tratar de no denominar fase SIDA, sino etapa avanzada o estadio avanzado de la enfermedad, precisamente para ayudar a ir quitando este estigma y esta discriminación a las personas que viven con VIH. Evidentemente, para desarrollar SIDA, el paciente debe tener la infección por el virus y haber estado ya diagnosticado con la infección por el virus del VIH. ¿Qué pasa?
No necesariamente al momento del diagnóstico, a juro, una persona tiene que estar en fase SIDA. Es importante conocer que no necesariamente una persona tiene que tener síntomas para saber o sospechar que hay infección por VIH. Hay pacientes o personas que se diagnostican sin tener ninguna manifestación clínica, es decir, sin tener ningún síntoma. Incluso en muchas oportunidades el diagnóstico de VIH se hace como hallazgo. ¿Qué significa hallazgo? Bueno, un examen que se encontró positivo porque se estaba realizando alguna evaluación, algún preoperatorio, entonces allí se entera la persona que tiene el diagnóstico de infección por VIH. Siempre es importante que al tener una prueba positiva de VIH, debemos siempre confirmar el diagnóstico. ¿Qué significa esto? Tener por lo menos 2 pruebas confiables positivas para la infección por VIH. Y bueno, si tenemos tal vez alguna sospecha clínica por alguna manifestación que presente el paciente, por pareja positiva, algo que uno va interrogando en la medida que uno va evaluando al paciente, evidentemente ya tenemos nuestro diagnóstico confirmado. Pero siempre debemos realizar por lo menos 2 pruebas de VIH y tenerlas ambas positivas para poder documentar el diagnóstico. Es importante que conozcan que la realización de la prueba de VIH debe ser confirmada, o sea, consentida por el paciente. El paciente debe tener conocimiento de que le van a realizar una prueba de VIH y debe estar informado sobre la realización de la misma. Entonces, una persona con VIH automáticamente no tiene etapa SIDA, no está en etapa SIDA o en etapa avanzada de la enfermedad. No necesariamente tienen que presentar síntomas. Si bien es cierto, hay síntomas que pueden estar relacionados a la infección por VIH, como por ejemplo, evidencia de ganglios linfáticos inflamados, ganglios cervicales, que tengan un cuadro parecido a algún cuadro viral, gripal, que en algunos pacientes se denomina síndrome retroviral agudo. No lo vemos en todos los casos o no se diagnostica el VIH en ese momento clínico que presentan los ganglios inflamados o el cuadro parecido a un cuadro viral, pero también pueden haber otras manifestaciones clínicas como pérdida de peso durante varios meses de evolución, cuadros de evacuaciones diarreicas, cuadros diarreicos de larga data y que encontremos al momento de nosotros ya evaluar a un paciente positivo, que encontremos 2 o más infecciones oportunistas en ese paciente. ¿Qué significa infecciones oportunistas? Infecciones que están apareciendo por la debilidad tan marcada del sistema inmunológico que tiene esa persona en ese momento. Entonces aquí hay que tomar ciertas previsiones con esos pacientes, poner algún tratamiento, digamos, de precaución para algunas enfermedades latentes, entre otras cosas que, bueno, por supuesto son más profundas y van acorde a cada paciente al que nos estemos enfrentando. Es importante saber que no necesariamente una persona que tenga ganglios inflamados, eso describe que puedo tener posibilidad de VIH. No, por favor, esto es importante aclararlo porque existen muchas enfermedades infecciosas que pueden aumentarnos el volumen de los ganglios o inflamarnos los ganglios y eso no quiere decir que todo ganglio inflamado a nivel cervical o en otra área del cuerpo va a ser definitorio de una infección por VIH. Esto es importante que lo tengamos claro y que no nos, digamos, no nos encasillemos en algo relacionado directamente a VIH. Siempre y cuando tengamos la sospecha, haya síntomas y prueba positiva, por supuesto tenemos que tomarlo en cuenta. ¿Cómo es la forma de transmisión? Aquí yo creo que hay que desmentir muchas cosas que siempre y todavía resuenan. Importantísimo conocer que no se transmite de una persona a otra por contacto casual, por contacto directo, por tocar a una persona, por abrazar a una persona, por darle la mano, por saludarla con un beso en la mejilla, por un abrazo. No se transmite el virus del VIH. Eso es súper importante porque al nosotros tener información, como decimos siempre, información es poder. Al tener información, nosotros podemos darle ese calor humano, esa empatía, esa solidaridad a las personas que viven con VIH porque sabemos que no estamos expuestos a ningún riesgo. No se transmite por orina, por heces, por saliva, por sudor, por lágrimas. No tienen que tener un baño aparte, no tienen que tener utensilios, ni cubiertos aparte, ni vaso aparte. No tienen que lavar la ropa aparte del resto de la ropa de la familia. Ojo, estas son preguntas que realizan en la consulta. No son mitos inventados ni rebuscados. Son preguntas que realizan en la consulta y precisamente por eso siempre reforzamos este tipo de información
porque mientras más personas lo sepan, muchísimas más personas pueden ayudar y acompañar a personas que viven con VIH. El acompañamiento a la persona que vive con VIH desde el punto de vista emocional, psicológico y uno como médico es fundamental incluso para la adherencia al tratamiento de estos pacientes. ¿Qué significa la adherencia al tratamiento? El apego que tenga el paciente al tratamiento antirretroviral. Formas de transmisión, uso y compartir jeringas de uso de drogas intravenosas, algún tipo de hemoderivado, donaciones de sangre, que la sangre esté positiva para el virus del VIH, la transmisión vertical, que lo hemos conversado en otros episodios con la doctora María Alejandra Rosas. La transmisión vertical no es más que la transmisión materno-fetal que, ojo, si la paciente positiva VIH ya conocía su diagnóstico, está en tratamiento, está controlada y todo viene bien con su tratamiento y fue un embarazo planificado, el riesgo de transmisión prácticamente no existe. Sin embargo, es importante que ustedes conozcan que esas son las 4 formas de transmisión: compartir jeringas, drogas intravenosas, hemoderivados, materno-infantil, y la última, pero no menos importante, las relaciones sexuales, que esta es la que tiene el mayor peso en el mayor porcentaje de pacientes positivos para VIH. Aquí es de suma importancia el uso de las medidas preventivas. Es verdad, está bien, ya tenemos el diagnóstico, sí, pero también debemos seguir usando medidas de prevención, porque no solo existe el VIH, existen muchas otras infecciones de transmisión sexual. Aquí podemos incluir de igual manera hepatitis B, hepatitis C, sífilis, gonorrea, clamidia, micoplasma, ureaplasma. Tenemos sin fin de infecciones de transmisión sexual que podemos hacer y debemos hacer prevención con el uso de preservativo. Ok, tengo VIH, ¿qué tengo que hacer? Debo acudir, por supuesto, al control con un médico infectólogo, que somos los que nos encargamos del manejo de las enfermedades infecciosas, y en este particular tenemos como ese plus que nos encargamos directamente del manejo del VIH. Y por supuesto iniciar tratamiento. El tratamiento existe y el tratamiento es efectivo. El tratamiento es generalmente en la mayoría de los países de fácil acceso. Entonces no se justifica que un paciente no busque atención médica, que no busque ayuda y que no busque estar en control. Este tratamiento, generalmente hay varios tipos de tratamiento. Tenemos tratamientos orales, tabletas, y hay inyectables incluso, que esto nos cambia el futuro de la infección por VIH porque genera buena adherencia al tratamiento, que el paciente esté controlado, y recordar y conocer. Me gusta que la gente tenga la información de que indetectable es igual a intransmisible. ¿Qué traduce esto? Que el paciente que está controlado, que toma su tratamiento, logra una supresión viral, es decir, el virus deja de reproducirse y llega a un punto en el que, con controles de laboratorio que realizamos en los controles sucesivos de los pacientes con VIH en la consulta de infectología, logramos evidenciar una carga viral donde el paciente se encuentra indetectable, y en este punto el paciente pasa a ser una persona intransmisible, que significa que no transmite el virus a su pareja o a un bebé, en el caso en el que ya se vaya a planificar un embarazo en este grupo familiar. Entonces, ¿qué quiero dejarles con esto? Que la vida con VIH sí es posible, que si tienes un diagnóstico reciente de infección por VIH, no te cierres, busca ayuda, busca un infectólogo y vas a tener tratamiento, vas a llevar tu vida normal, vas a tener tu guía con tu médico tratante, tu compañía, hasta que toque, porque realmente la gente en tratamiento no tiene por qué fallecer de esta enfermedad. Y no dudes en hacerte la prueba, no tengas miedo a hacerte la prueba. El diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno es lo que va a mantener tu calidad de vida y va a hacer que tú lleves tu vida completamente normal. Buscar saber que no tienen que excluirte de ningún trabajo o de ningún lugar o de ningún grupo familiar, de amigos, porque tengas la condición o el diagnóstico, el seguimiento de VIH. Eso no te hace una persona distinta a nadie. Lo que hay que hacer es buscar ayuda, acompañamiento y, por supuesto, recibir el tratamiento. Lograr la indetectabilidad es lo que nosotros como infectólogos nos hace felices, porque eso nos habla del apego al tratamiento y de que el paciente está controlado, y logrando esto logramos que el paciente esté intransmisible y que
sencillamente lleve su vida completamente normal. Así que por favor, les agradezco y les pedimos como infectólogos que no teman hacerse la prueba, busquen ayuda y atención médica de tener una prueba positiva. Y a toda la población que nos escucha, recuerden que el VIH no discrimina. Por favor, no lo hagamos nosotros. Los espero en otro episodio de Conciencia Viral. Este programa fue presentado por Laboratorio IDULAB, Laboratorio Clínico La Trigaleña, Laboratorio Clínico La Viña, Laboratorios del Este, ADN Medical.